Esto y Les Fartures, con David Castañón. ¿Dónde estabas entonces cuando tanto te necesité? Nadie es mejor que nadie, pero tú creíste vencer. Si lloré ante tu puerta, de nada sirvió. Barras de bar, vertederos de amor. Os enseñé mi trocito peor. Retares de mi vida, fotos a contraluz. Me siento hoy como un halcón herido por las flechas. Bueno, esto huele a gloria, ya bendita. Yo, por supuesto, el mi que ser un favorito y de las mis personas en general en la vida favorites también. Echábalo mucho en falta en la radio, estaba muy ocupado y yo por eso agradezco y en forma que saque un ratiquín para venir a verme a la radio. Aitor Luis Vega, ¿qué tal? ¿Cómo estás? David, muy buenos. Encantado de estar aquí contigo, ya lo echaba de menos también. Ya ahí es sinónimo de un poquitín más de tranquilidad y sabes que cuando tengo un hueco vengo al tu lado encantado. No, si por falta de ganes yo sé que no Que si no es lleno, cuestión seguro. de, bueno, Asenda, que tienes mil lenta cosas, yo no sé cómo te da la vida todo para ello, ¿eh? Más, se me juntan muchas cosas. Lo malo es que me gusta el hey, quiero decir. Y ya no sé, o sea, estos días de enero que está la cosa un poco más paraína, es como que ya que me aburro. Ya necesito que sea septiembre otra vez. Sí, en serio. O Te lo sea, prometo. acabas de pasar Navidades que tuvo que ser un xareu descomunal entre bodes, porque ahora las 7 casas en Navidades, tío. Sí, ¿Qué hicimos ¿Cuántas? bodas en Nochevieja, acabamos, o sea, el año se acabó el 31 de diciembre de eventos y a mediados de enero ya hicimos una también. O sea, que en enero ya hicimos bodas, sí. Pero cierto es lo que me dices, joder, yo creo que este año me pasó una cosa muy simpática porque la campaña de Navidad, yo siempre me gusta estar en el mercado de la Felguera, esos 15 días de la campaña de Navidad, me gusta estar allí. Morí el día 30 de diciembre. De verdad, morí tal cual. El 31 y Andreina ya quedó sola en la plaza y yo el 31 yo lo dije, ya no puedo. El 30 morí y resucité el día después de Reyes, ¿no? Pero se me juntó la gripe, el agotamiento, cansancio, ostras, no me acordaba de... Creo que en todo el año no estuve malo, pero esos 4 o 5 días me dio claro. Duro y yo creo que fue un poco por lo que tú dices también. Bueno, estrés, agotamiento. Y en esa plaza... André, tiene mucho mérito porque se papa mucho frío, ¿eh? Esa puerta entra una corriente por ahí que no le deseo a nadie, ¿eh? Y es triste lo que voy a decir, pero ya no me acordaba. Eso. Y mucho, bueno, pero mucho frío. Sí, en el almacén, es verdad que estáis, tampoco oye que la temperatura, pero estáis un poco más calentinos. No, y tenemos oficina arriba que podemos subir a calentarnos, Eso. pero Andrea, salva que lleve Carballín, que está dura como una piedra, ¿eh? Dura como una piedra, queremosla mucho, Andrea. Tal cual. Bueno, cuéntame, yo tengo apuntado aquí una montonera de cosas, de novedades que tienes, pero una de las más importantes, yo creo que a nivel personal y profesional, y que te nombraron miembro de, voy a intentar decirlo, pero tú seguro que lo dices mejor, de la Guilde Internacional de Frumangers. Sí, todo el mundo la llama la Guilde, ¿eh? Dígotelo para que sea mucho más fácil de decirlo. ¿Guilde? ¿O qué? ¿Cómo Guilde, todo el mundo la llama la Guilde. La Guilde. Sí, y una cofradía de... ellos lo llaman de guardianes y jurados de personas del queso, ¿no? Uh-huh. Para mí me hizo muchísima ilusión que me nombraran. Además, tuve mucha suerte porque en ese nombramiento había 4 o 5 personas por las que yo tengo una admiración desde siempre, como son Guillermina Sánchez de Madrid, como Ernesto Valverde, que es el sumiller de uno de los restaurantes de Madrid, no recuerdo el nombre, 1900 algo se llama, pero que toda una ponencia en el mundo del queso. Y también coincidí con un cliente que nosotros tenemos del Castel de Peralada, con Toni Jerez, que es una persona que lleva muchos años defendiendo el mundo del queso en España y me hizo mucha ilusión compartir ese nombramiento junto con ellos, ¿no? Ya, pero estamos hablando de que una de las asociaciones franceses más importantes vencellais al mundo del queso, con todo lo que supone a nivel nacional el queso en Francia, decidió que 4 personas de España
sean nombrados embajadores queseros, digamos, ¿no? O sea, una de las personas más relevantes para ellos dentro del mundo del queso. De esos 4, tú y es una de ellas. Me hace muchísima ilusión. No sé si lo merezco, pero me hace... Pero quiero decirte, pero eso ya es impresionante. Eso o sea, ye... que tú, desde el puestín, lo que falábamos antes, ¿no? De la Plaza de Abastos de la Felguera a ser nombrado una de las 4 personas que este año fueron nombradas embajadores del mundo del queso por una de las principales asociaciones vencellares al queso de Francia, y increíble, tío. Sí, te digo la verdad, nunca me había parado a pensarlo así, Claro. quiero decir, pero sí, me hace mucha ilusión, o sea, no sé cómo pasaron 25 años tan rápido, no sé cómo llega a este momento, pero para mí yo un orgullo y sobre todo que, no sé, quiero decir, que cada vez el queso se valore más y yo esté en ese movimiento, me hace mucha ilusión haber formado parte de ello, ¿no? Pusiéronte un gorreto y una capa y esas cosas ahí. Tuve que Estabas en la embajada de Francia en Madrid, ¿no? Espectacular, tenía un Picasso a cada lado, o sea, era como increíble, ¿no? O sea... Te prometo que había llevado vaqueros y playeros. Sí. Y en el último momento dije, no, voy a ir a comprar un traje, cosa que no tenía, porque si no en la embajada, al que iba justamente delante de mí, que era uno que iba a sacar fotos, que no llevaba chaqueta, echaronlo para atrás, ¿no? Claro. Corbata no puse, pero bueno, llevaba un traje bastante apañado Vale. para el evento. El evento era espectacular y además estuvo muy guapo porque una vez que acabamos, nos llevaron en autobús al aeropuerto, cogimos un avión y nos invitaron a una cena en barco por el Sena, que eso fue maravilloso. Espera. O sea, el acto fue en Madrid. Sí. Acabasteis el acto. Agarrasteis un avión fletado Fuimos en por... autobús al aeropuerto. Eso. Y de ahí cogimos el avión, fuimos a París. En París nos dimos un paseo, o sea, hicimos una cena en barco por el Sena, que fue maravilloso. Viendo la Torre Eiffel ahí, espectacular. O sea, fue maravilloso. De la cena no me acuerdo de mucho, pero de todo lo que vimos fue increíble, ¿no? Igual que la Asociación de Queseros Asturianos, ¿no? O sea, ¿dónde se nota dónde hay perres, tío? Joder, Yo es mira, flipante, ¿eh? De verdad, una de las personas que estaba allí con nosotros también era Adrián, Sí. Adrián de Formalle, de Madrid. Y era lo que me decía, joder, Aitor, nosotros que trabajamos con queserías artesanes, que a veces no ellos pedimos 2 quesos porque no se ellos puede pedir, porque tal, joder, ver esto era como que nos llamen cuando quieran, por favor. Y al día siguiente fuimos a visitar, hicimos noche, al día siguiente fuimos a visitar una quesería francesa y nada, comimos una degustación de quesos que nos presentaron allí y nos dimos la vuelta. La verdad que fue una experiencia muy, muy chula, muy chula. Y eso ahora supongo que, bueno, tú ya es nombrado embajador, pero ¿qué te piden? ¿Que metes algún queso francés más en la tienda? ¿Cómo va esto? No, la verdad que no me piden absolutamente nada. Lo único que nuestra labor ahora mismo es seguir defendiendo la cultura quesera. Uh-huh. Esa parte que a mí me encanta mucho de guardián y jurado del mundo del queso. Y nada, nada que no... Que no oficieras. Que no oficiera, sí, vale. Aunque no tuviera la medalla esa que nos pusieron, ¿no? Y es verdad que, bueno, tú aparte viajes bastante a Francia a visitar queserías de clientes, yo qué sé, Conté, por ejemplo, ¿no? Sí. Uh-huh. Y es miembro de los principales, o sea, y es jurado de los principales campeonatos de queso que hay en el mundo. Sobre todo nacionales. En los, uh-huh. en los World Cheese, no sé por qué ahí tengo como una espinina clavada que se olvidaron de mí, pero bueno, no pasa nada. Fui la primera... Chavales de World Cheese, ¿eh? Me llamaron a los de San Sebastián, pero luego nunca más... O sea, en el Dubiedo... En el Doviedo no, en el Doviedo fui a hacer una charla, una ponencia. Ah, vale, yo cuadré allí, Sí. yo verte vi, vale. Pero ahí fui por mediación, aprovecho para agradecérselo, a Cafés El Globo, Uh-huh. que me llamaron para dar una ponencia sobre el mundo del café y los quesos. Hicimos ahí una mezcla Vale. de café. Pero no fui porque ¿No? los Gold Cheese me llamaran, no. Aquí en España hay 2 concursos que son muy importantes, que son... Espera, uno son fui a dar una charra yo allí, estás diciéndome, yo fui a dar una charra sobre el queso gamoneu, estás diciéndome que tú, con Aramburu, estás diciéndome que o sea, tú... tiene más mérito. Claro, tú no hayas jurado ese, o sea, y una de las carencias, bueno, espero que se supla de aquí a breve tiempo. Bueno, quiero decir, me encantaría ir, pero al final hay que ser feliz con lo que tienes y Sí, no vale. echar de menos lo que no tienes. Si me llamen,
Para allá. Gracias a David. Por supuesto. Me Y encantaría. Yo, si quieres, voy apurriéndote los quesos, no tengo ningún problema. Joder, cuando estuve en San Sebastián ya maravilloso, ¿eh? Pero bueno, también quiero dar importancia, por supuesto, a los World Cheese, pero yo creo que hay 2 concursos aquí en España donde sí soy jurado, junto con mucha más gente, ¿no? Que me da mucha ilusión porque son súper interesantes y desde aquí los defiendo, que son los Gourmet Quesos en Madrid, que ya en breve vamos a ir a las semifinales, y los premios Cincho. Que los premios Cincho es un concurso que hace unos años tenía bastante relevancia, estuvo ahí unos años un poco parado y ahora lo acogió una gente al frente David, que lo están haciendo súper bien, o sea que recomiendo a todos los productores y elaboradores, tanto Gourmet Quesos como los premios Cincho, que es muy importante que manden sus quesos porque son 2 concursos que lo están haciendo muy bien. Uh-huh. ¿Cuántos quesos más o menos pruebes perdía en un concurso de esos? Porque eso no se escupe como el vino, ¿eh? No, bueno, hay mucha gente que come un cachín nada más y yo es que no puedo. Yo a mí me gusta el queso y yo como el plato Y es entero. asturiano. Sí, a veces me dicen, y acuérdate, yo saco una foto antes para acordarme de los quesos y saber cuáles son, pero yo los como enteros. Me da rabia. Mira, jolines, una cosa que yo aprendí de los concursos que me enseñó Guillermina, que me llevo siempre, y esto lo digo para que mucha gente cuando pruebe un queso lo valora así, ¿no? Yo cuando iba a los concursos valoraba, a la hora de valorar un queso, yo lo puntuaba de 1 a 10, ¿no? Que Sí. bueno, muchos concursos llegan a 5, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo valoraba como de 1 a 10, ¿no? Pues este queso voy a darle un 8, ¿no? Pero partía tiene un 0 y la nota máxima hay un 10, ¿no? Pues Guillermina me dijo que tenemos que empezar a valorar los quesos siempre con un 10 y a partir de ahí restar, hacerlo al revés, ¿no? O sea, todos los quesos son un 10 y luego vas probando y vas dando los valores, ¿no? Pero todos los quesos merecen el respeto de tener siempre un 10. No te puedo hablar porque estoy probando un queso fumado. ¿Cuál es? Estos quesinos que te traje hoy para compartir aquí y un proyecto muy guapo que empezamos. Y más de lo que podríamos comer en 2 días. Bueno, pues podéis llevarlo para merendar, para cenar, para desayunar mañana. Que yo un proyecto muy guapo que empezamos en el 2005, que me hace mucha ilusión también, yo creo que ya es la primera vez que lo comento, que empezar a elaborar con productores asturianos quesos con la etiqueta Selección Aitor Vega, ¿no? Uh-huh. Empezamos con el que probaste, fue uno de los primeros que empezamos, que es muy bueno, que es la que sería la arquera y el guaje. Con ellos hago 3 elaboraciones, 2 quesos en formato de 500 gramos de vaca leche pasteurizada, uno normal y otro ahumado. Sí. Lo que busco en estos 2 quesos era un problema que tenía yo muchos años en la época del verano en Asturias, era que no encontraba que el producto fuera regular durante todo el año, ¿no? Esta que sería lo que me garantiza y lo que busco con estos 2 productos es que siempre tienen un mínimo de 2 meses de maduración. Entonces, cuando el cliente lo prueba, siempre va a ser el mismo queso, ¿no? Y luego otro inconveniente que yo a veces veía cuando iba a un supermercado y veía un mostrador de quesos que la gente iba a comprar, era que había muchas barras. Por supuesto que había barra de Oscos, barra La Central, pero no había ninguna barra ahumada que fuera asturiana, ¿no? La mayoría de las barras ahumadas que había eran o cheddar ahumado o cosas así, pero no había nada asturiano ahumado, ¿no? Pues con esta que sería de la arquera decidimos hacer la barra ahumada en un formato de 2,5 kilos, que yo creo que es súper, súper interesante. Ajá. Estos días voy a ir a hablar con él más y más, a ver si somos capaces de meterla, porque me encantaría ver el producto en un supermercado, porque a veces criticamos las grandes superficies y yo creo que cada vez quieren meter mejores productos y yo es algo que yo os tengo que agradecer. Bueno, y además no podemos vivir de espaldas al mundo, quiere decir. Totalmente. Está muy guay que tú tengas una tienda en la Plaza de Abastos, pero tiene un horario que abre peles mañanes, mucha gente trabaja hasta por la tarde, no puede ir y les tiendes de barrio a los que siempre defendemos ir a comprar, pero cuando no se puede, pues la gente va a comprar al supermercado, eso ya sí. Correcto. Entonces, hay que atopar producto de calidad y producto asturiano. Correcto. Y yo creo que las grandes superficies ahí no son tontes y se dan cuenta que la gente valora ya muchas veces más la calidad, hombre, mirando el precio, pero también por encima del precio, ¿no? Vale, pero explícame un poco el concepto en sí de la marca Aitor Luis Vega. O sea, estos son quesos que alguno podríamos encontrar en la quesería, pero tan fechos, o sea, tú acompañándolos en todo el proyecto, ¿no? Correcto, lo que intentamos hacer es con estas queserías, y algo súper, súper, súper importante, nunca escondemos qué quesería es lo que elabora. Por ejemplo, estos 3 quesos de los que te acabo de hablar son de la quesería La Arquera y el Guaje, y por ejemplo, esta elaboración que tenemos aquí es de una quesería de Nava, de Ovín. Ovín, ¿no? De Ovín, vale, sí. Vale.
o bien siempre... Qué grande Isaura, ¿eh? Va, es una crack, maravilla. es una crack. Bueno, quiero decir, Isaura, nunca recuerdo el nombre de la otra que sí. será, pero y Joaquín, que... Sí, los tres, son los tres tres, socios. Sí, sí, sí. Son unos fenómenos. Cuando hablé con Isaura en hacer un quesín de vaca en formato de 1,2 kg, pero que tuviera al mínimo unos 2-3 meses de maduración, ella, su preocupación era, joder, Aitor, pero igual no nos da tiempo a tener todos los que nos vayas a ir pidiendo, ¿no? Y dije, que no te preocupes, ese no es el problema. Nosotros vamos a hacer un buen producto y vamos a vender y que la gente entienda que si se acaba, se acabó, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos un quesín de vaca, también de leche pasteurizada, pero que tiene una maduración mínima de 2 meses y bastante regular, ¿eh? Una corteza natural, o sea... Me encanta el ovín de vaca. Y luego con una quesería de Salas, con la quesería El Rebollín, que Cristina estuvo aquí. Sí, Cristina es una... sí, Cristina, una maravilla. Cristina es que no me dice que no a nada a veces. A veces me da miedo preguntar porque sé que me va a decir que sí a todo, ¿no? Entonces, ellos tienen, aparte de la fuga del pitu blanco, la fuga del pitu rojo, un quesín de cabra que hacen también un queso que lo llaman fusión a la sidra, ¿no? En formato de 500 gramos. Y yo le dije, joder, Cris, ¿por qué no hacemos ese queso pero en formato grande? ¿Por qué? Y aprovechando también que el año pasado la sidra, bueno, pues tuvo tanto boom, y yo creo que muchas veces la sidra también es un producto que la gente fuera de Asturias valora mucho, y si hay un queso en Murcia que lo hacen al vino, ¿por qué no en Asturias vamos a hacer un queso a la sidra? Claro. Pues estamos haciendo este queso a la sidra, afinado en sidra natural, que es súper interesante, es una sidra natural DOP. No podemos poner sidra natural DOP porque la sidra la compramos a granel. Ajá. Y entonces no permiten la DOP, pero es una sidra asturiana 100%. Y luego el proceso de elaboración de este queso, que es maravilloso. Cristina es capaz, porque muchos quesos lo que hacen es lo sumergen en la bebida alcohólica, en la sidra, el vino, lo sumergen, lo sacan, los dejan reposar y lo sacan. Y en cambio ella tiene una receta que lo que hace es añadir la sidra en la cuajada. Ah, claro. Entonces, el sabor de la sidra no solo es en corteza, sino que es homogéneo por todo el queso. Ese te lo puede permitir más la sidra que yo que es el vino, que igual yo mucho más alcohólico y acabará matando el producto. Yo le intento preguntar a Cristina, pero ella dice que el secreto de la Coca-Cola y de la elaboración de su producto se va a quedar ahí, que no lo va a saber nadie nunca. Y no hay manera. Estos días voy a ir a elaborar otra vez con ella, a ver si soy capaz. Con una venda. Que me deje colarme en el momento de la cuajada. A ver, lo voy a intentar. Es un queso que está gustando mucho. Yo creo que este va a ser súper interesante. Esperemos que este año sea el punto de inflexión y lo podamos comercializar. Espero que alguna gran superficie, me encantaría que fuera asturiana, me ayudara en la comercialización de esto. En la comercialización nacional ya estamos con Iberconsell, que ya se va a encargar de llevar los quesos en todo el ámbito nacional y esperemos que se vendan muchos. Claro, porque esto al final, o sea, con una marca de calidad que lleva tu sello, porque tú al final no es que vendas quesos, tú lleves toda la vida también afinándolos. O sea, tú muchos de estos quesos antes ya los garrabes y los tenías X tiempo en el almacén y los ibas sacando en el momento óptimo. O sea, que tú ese labor de conocimiento de cuándo tú estás en el punto mejor para la venta, lleves haciéndolo toda la vida. Entonces, en este caso, como ir un paso más allá e ir acompañando ya directamente a los productores para que ya te entreguen el producto que tú quieres. Correcto. Quiero decir, nosotros lo que buscamos es... como tú bien dices, a base de cortar tanto queso, ya me di cuenta cuál era el momento perfecto de muchos, y también para ocupar un hueco, que por ejemplo en estos dos primeros, en el Aitor Vega tierno y en el Aitor Vega ahumado, lo primero que buscamos era buscar ese hueco de regularidad en un producto asturiano, en un queso asturiano durante todo el año, ¿no? Pero mira, me pasó una cosa muy simpática en el queso a la sidra, porque en un principio nosotros lo que queríamos era buscar un queso afinado a la sidra con mucha maduración, ¿no? Entonces lo dejamos madurar, probamos quesos de 1 mes, de 2 meses, dejamos madurar 3, dejamos madurar 4, y mi cabeza estaba que teníamos que ir exactamente a la maduración de 4 meses, ¿no? Me parecía que, como ya había probado el queso con 4 meses sin la sidra, yo creía que era el momento perfecto. Y me pasó algo que, por eso digo que el queso es maravilloso, nunca deja de sorprendernos, es increíble, porque a los 4 meses la sidra se había evaporado por completo y no tenía nada de sabor a sidra. Entonces no nos podemos pasar de 2 meses de maduración, porque si nos pasamos más de 2 meses, hay como un pico de sabor arriba en los 2 meses. Cuando pasan los 2 meses, ese pico va desapareciendo paulatinamente, ¿no? Entonces lo que hacemos en los 2 meses, lo envasamos al vacío, lo conservamos y así podemos mantener el sabor de la sidra dentro del queso con una maduración de 2 meses.
Además, esto es como un santo grial. O sea, yo sé que muchos queseros lleven toda la vida intentando hacer un queso que sepa a sidra, pero claro, esa acidez al final es muy peligrosa porque si iba un queso que parecía que tenía como un defecto, ¿no? Correcto, sí. Vale. Nosotros aquí lo que buscamos es que sea el toque justo para que sepas que estás comiendo un queso a la sidra, pero que tampoco sea desagradable, ¿no? Y tenemos dos jolines, justo, además es que fue reciente, fue estos días atrás, con los caserinos de Villaviciosa. Vamos a hacer 2 quesos y además me voy a juntar con otros. Esto va a ser un trío. Nos vamos a juntar vamos a hacer un queso de los caserinos ahumado con cerveza negra, ¡Hala! donde me está acompañando en el viaje un gran amigo nuestro, que es Ricardo. Vale. Que es el que me está recomendando la cerveza que vamos a meter ahí. Y luego quiero hacer otro queso, también ahumado, también de los caserinos, que vamos a afinar, pero en algo que yo creo que, y si meto la pata y hay alguien que lo haya probado, que me lo diga, con vermú. Y con vermú asturiano de unos grandes amigos nuestros de La Pola. Ah, bien. Estás trabajando bien. Y estoy... Al final, yo siempre digo que lo bueno de cualquier cosa es rodeate de gente que sume, ¿no? Y con ellos la suma segura. Y Berto nos va a hacer un vermú para maridar ese queso y estoy en sus manos a ver qué nos presenta. Pero yo creo que también puede ser un queso interesante, ¿no? O sea que... Claro, es que además a ti esta marca, o sea, tú ya vendes quesos, la marca más convencional de cada quesería. Entonces a ti esta marca te va a permitir lo que pasa por tu cabeza, que no quisiera yo meterme ahí para saber lo que hay, te va a permitir todas esas ayorías que tienes tú, ir probando, ir jugando y lo que estimes conveniente sacarlo a la venta, ¿no? Sí, esto nació con esa idea, ¿no? Con la idea de crear un muy buen producto, no buscar a lo mejor la excelencia máxima, sino buscar un producto que pueda llegar a todo el mundo, ¿sabes? Quiero decir, también hablar, lógicamente, con productores asturianos que pueden tener un volumen grande porque no se sabe dónde va a llegar, a lo mejor queda en poco, pero si queda mucho, no fallar. Quiero decir, porque si me acompaña un distribuidor potente nacional, no podemos quedarnos atrás, ¿no? Entonces tenemos que ir a la par. Pero luego pasa una cosa que me sorprendió mucho, es que ahora muchas queserías son las que me llamen a mí para decirme, oye, Aitor, me encantaría tener un queso contigo con tu marca. Y yo me di cuenta por qué. No porque yo sea nada especial, ni porque mi marca para ellos sea algo súper importante, sino porque yo creo que cada día confíen más en que yo sé lo que quiere el cliente. O sea, yo estoy ahí con el cliente. O sea, yo en una boda atiendo a 200 personas y eso un sábado son 3 veces. Entonces veo lo que la gente quiere, veo por dónde va la demanda, ¿no? Entonces, poco a poco yo creo que hay muchas queserías me dicen, venga, Aitor, vamos a hacer un quesín. ¿Por dónde crees que van las cosas, no? Claro. Y luego además, o sea, esta proyección, y más, si entras en una cadena de distribución, si entras en una cadena de supermercados, esto para una quesería y es un colchón maravilloso. Piensa que lo más importante y lo de lo que el día de mañana me sentiría orgulloso, aparte del premio de la Gile y todas esas cosas, sería, y de verdad, y lo digo, ayudar a las queserías asturianas. Quiero decir, si yo soy capaz de que alguno de esos productos les sirva para ganar dinero, para ser rentables, para no tener que estar con el agua al cuello a todas horas. Muchas veces, y porque lo ves, porque tú en los supermercados atopamos cada vez más quesos, y es verdad, y cada vez más quesos asturianos, pero sigue siendo una minoría dentro de toda la oferta que hay. Y dices, si vivimos en un país quesero como Asturias, pues igual hay que apostar más por los quesos nuestros. Cuando además, tú lo sabes, muchos consumidores asturianos los quites del Sota Caballo Rey y no los conocen. Tal cual. Y luego también yo creo que, quiero decir, dentro del surtido de quesos asturianos tenemos que ir innovando, ¿no? Sacando cosas nuevas, porque si no también, y me pongo yo como consumidor, ¿no? O sea, quiero decir, yo me puede encantar los quesos asturianos, que sabes que me encanten, ¿no? Pero llega un momento que a lo mejor, ostras, me apetece probar algo nuevo. Y a veces algo nuevo en un producto asturiano no lo encontramos, y sí lo encontramos en un queso nacional o internacional, ¿no? Pues tener esa posibilidad de decir, ostras, y a lo mejor va a haber productos que salgan una campaña, funcionen y ahí se queden. Pero va a ser algo que ayudó a que esa quesería tuviera volumen. Y ahí estás tú, para azuzar. Por eso tú faes muy bien de enlaz entre los dos mundos, ¿no? Ahí estás tú para decir, oye, mira, préstamame, yo qué sé, estas queserías que te presten a ti tanto que mezclen sabores. Sí. O, por ejemplo, yo recuerdo el año pasado un gourmet, mi cabeza vino con quesos infusionados. O sea, metían como infusiones en las cuajadas. Entonces había quesos que tenían como algún sabor a esa infusión, ¿no? Alguna hierba. Y
y bueno, pues quién sabe si a lo mejor el día de mañana hacemos algo aquí también, ¿no? Nunca se sabe. Yo desde que me contaste lo del queso con un vermú de Berto, estoy ya aguando por poder probar eso. Bueno, muchas gracias, amigo. Chábate mucho de menos en la radio. Gracias por todo esto que estás haciendo. Alguno de ellos voy a probarlo ahora mismo. Y vémonos pronto, porque sé que tienes muchas más cosas que contar. Un abrazo fuerte. Un abrazo, David. Gracias.